Buenos días y bienvenidos a un nuevo Insight del Diario La República. El día de hoy nos acompaña Gerardo Vega Medina, director de la Agencia Nacional de Tierras. Gerardo, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, a La República, a todo el equipo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, vamos a leer un breve perfil de Gerardo. Él es abogado de la Universidad Católica de Colombia y magíster en Comunicación Política de la Universidad de AFIT. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el trabajo con la restitución de tierras y la defensa de los derechos humanos. Vega Medina es oriundo de La Plata, Huila, y en 1995 fue consejero presidencial del entonces mandatario Ernesto Samper para los temas de tierras del Urabá antioqueño. Luego fue nombrado como cónsul en Bruselas y coordinó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y fue vocero entre 2003 y 2006 del Polo Alternativo de Antioquia. Ha sido líder de restitución de tierras por su trabajo con la Fundación Forjando Futuros y a través de esa organización no gubernamental representó víctimas del conflicto armado colombiano, especialmente quienes han sufrido de despojo y abandono forzado de sus tierras. Desde el año pasado está dirigiendo la Agencia Nacional de Tierras. Y bueno, Gerardo, cuando ustedes anunciaron el año pasado el inicio de la reforma agraria, estábamos viendo que hay dos puntos fundamentales. El primero es la formalización y el segundo es la compra de tierras. Actualmente, ¿cómo va el tema de formalización de tierras y en lo corrido del gobierno, cuántas han entregado? Bueno, lo que es claro es que este gobierno ya ha hecho más en tierras que el gobierno de Duque y Santos sumados, ellos juntos. Este gobierno ha hecho más. En promedio, mensualmente, estamos titulando 90.000 hectáreas, en promedio. El gobierno del presidente Duque eran 16.000 hectáreas en promedio mes. Hemos hecho 1.114.000 hectáreas en titulación, sin contar 400.000 hectáreas que corresponden a zonas de reserva campesina. Eso en formalización. Para tomarlo globalmente, desde el Acuerdo de Paz 2016, 2 años del presidente Santos y 4 años del presidente Duque, ellos titularon 2 millones de hectáreas. Nosotros vamos en 1.100.000 en 10 meses, 1.100.000. Por lo tanto, esperamos cumplir la meta de los 7 millones en conjunto para haberle cumplido al Acuerdo de Paz. Al Acuerdo de Paz firmado con las FARC en el año 2016. Porque hoy titulados están 3 millones de hectáreas. 2 que hicieron Santos y Duque en 6 años, 1 millón que hemos hecho nosotros en estos 10 meses. Al ritmo que estamos, vamos a cerrar en el cuatrenio titulando los 7 millones completos del Acuerdo de Paz en formalización de tierras. Formalización es la persona y la familia que ya está sobre la tierra, no tiene título y pide el título. Eso es lo que estamos haciendo. Colombia tiene un 65% del sector rural sin formalizar. Nos proponemos y queremos hacerlo en cumplimiento del Acuerdo de Paz y como meta de la reforma rural integral y de la reforma agraria, esos 7 millones de hectáreas comprometidas en el Acuerdo de Paz. En ese sentido, ¿de cuánto sería la meta para este año, para 2024 y 2025? Bueno, nosotros nos faltan 4 millones, ¿cierto? 4 millones, tiene que ser 1.3 en promedio la meta anual en formalización para poder terminar con los 7 millones en lo que nos falta de gobierno. ¿Dónde se concentran principalmente esas tierras que ya han formalizado? ¿En qué departamentos se encuentran? Bueno, ha habido una formalización grande, masiva en la parte sur del país porque ha sido mucho de comunidades étnicas. El presidente nos ha pedido, nos ha dicho, hay que formalizar de la mitad del país hacia arriba, para que la gente tenga la titularidad, estamos en eso, estamos trabajando eso, pero es más o menos, todo el país se ha titulado, en todo el país se ha titulado. Podemos tener un mapa donde te mostremos los sitios exactos donde se ha titulado. Si hay un tablero, podemos demostrar punto a punto donde hemos titulado por departamento. Y lo que había antes, ¿cierto? 2 millones, nosotros hemos hecho 1 millón en 10 meses, van 3, faltan 4, bueno, eso es lo que queremos hacer. Por eso creemos que la meta es lograble y cumplible en formalización de tierras, que es un asunto principal en la reforma agraria. No es de menor cuantía el tema de la formalización.
Cuando la gente le entregan el título de propiedad, tiene la certeza de que eso es suyo, le da estabilidad, le da confianza. En las ciudades lo vemos de otra manera. En las ciudades es la vivienda de interés social, que se le entrega a una familia en un barrio popular y le entregan el título y entonces la señora dice, ahora sí esto es mío, ahora sí tengo certeza, ahora sí tengo un documento, ahora mis hijos tienen vivienda. Lo mismo pasa en el campo. Cuando se entrega el título a la persona que lleva años explotando la tierra, dice, ahora esto sí es mío, tengo certeza, me da confianza, ¿cierto? Está menos expuesta la persona a que le quiten la tierra, que la despojen. Recordemos que gran parte del despojo en Colombia llegaban los paras primero y decían, la documentación, no tengo documentación, eso no es suyo, era lo primero que le decían a la gente en el campo. Pues bueno, hay que titular, que la gente tenga certeza, confianza y tenga sus títulos de propiedad. Aún así, a mucha gente la despojaron, pero bueno, es mejor tener el título y ya con el título en la mano, lo que nosotros llamamos entrega es entregarle efectivamente el documento de propiedad, la resolución en nuestro caso, a la familia, a la persona, al propietario, y que lo tengan en la mano y ya con ellos deciden si buscan un crédito en el Banco Agrario, en una cooperativa, en un fondo, buscan apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural, se le abren alternativas y posibilidades si tiene el título. ¿Esa entrega de tierras va acompañada de algún proyecto junto a la ADR para precisamente volver productiva la tierra? Porque creo que una enseñanza que han dejado los otros procesos de formalización es que si no se acompaña correctamente, pues tampoco es que tengan oportunidad de los campesinos. Totalmente debe ser así, debe ser así. Con la Agencia de Desarrollo Rural, con el Banco Agrario, debe acompañarse ese proceso. Debe acompañarse más, es obligatorio, es un matrimonio entre Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Tierras. Mi competencia es la titulación y comprar la tierra para la reforma agraria. La de la Agencia de Desarrollo Rural, poner allí el proyecto productivo. Pero desde luego, visto globalmente, tiene que ser así. Si entregamos la tierra y no le prestamos asistencia técnica, si no hay un proyecto productivo, no estamos haciendo bien el trabajo. La Agencia de Desarrollo Rural y las otras agencias del gobierno están ahí, al lado, haciendo el tema productivo. Ustedes han tratado de centralizar la agencia para poner oficinas regionales. En estos momentos, ¿cuántas hay y dónde están ubicadas? Cuando recibimos la agencia, había 9 oficinas. Hoy tenemos 26, la mayoría de capitales de departamento. Un mes, mes y medio tendremos que instalar las 6 que faltan. Falta Bichada, Amazonía, Guainía, faltan 6 para instalar. Pero todo el país va a tener oficinas de la Agencia Nacional de Tierras, por lo menos una en capitales de departamento y en otras zonas muy críticas, pues allí habrán. Toca hacerlo. Los problemas de la tierra no están en Bogotá, están allá en el corregimiento, en la vereda, en el municipio. Allá es donde están los problemas de la tierra. Entonces eso hay que hacerlo. Hay que hacer que la gente tenga la posibilidad de consultar rápidamente, de tramitar. La gente no tiene que venirse hasta Bogotá a sacar la fotocopia de una resolución. Pues no tiene sentido. Allá. Y además, que los directores regionales tengan las facultades para resolver los temas. No van a ser oficinas de trámites, para resolver con facultades. Hemos delegado las facultades de adjudicación de tierras y de titulación o formalización, entregar los títulos en los delegados regionales, en los directores regionales. O sea, habrán 32 oficinas con facultades para resolver, no para que la gente tenga que decir, bueno, dependo de Bogotá, ahora qué dice Bogotá, no, nada de eso. En las regiones la gente podrá resolver las necesidades que tenga frente a titulación y adjudicación, solicitudes de adjudicación de titulación en las regiones, en las capitales de departamento. Allá hay ya unos equipos fortalecidos. La agencia ha triplicado el recurso humano. Pasamos de 1.200, estamos cerca de 4.000 personas trabajando en la agencia para hacer la reforma. Debe estar la gente allá, en las regiones, en los municipios, en la vereda, en el corregimiento. Allá es donde debe estar la gente, los funcionarios de la agencia. Gerardo, el segundo bloque de la reforma agraria es la compra de tierras, que ha sido uno de los puntos más complejos. Uno, por los recursos, porque en todas las zonas del país esos precios varían según donde se encuentren esas tierras.
En principio usted ha sido tajante diciendo que son 3 millones de hectáreas los que se presan comprar, pero digamos, la exministra Cecilia López y Jennifer Mojica, la actual ministra de Agricultura, han dicho que esa meta, para hacerla más realista, debería estar cercana a 1.300.000 hectáreas. ¿Cómo van en estos momentos ustedes en la compra de tierras, en lo que van de estos 10 meses desde que se inició el proceso? Y bueno, adelante. Bueno, parto del criterio planteado por el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Dice, hay que cumplir el acuerdo y hay que cumplirlo a rajatabla. Quiere decir que hay que cumplir el acuerdo ya 3 millones de hectáreas. Pues, con todo el respeto por el pronunciamiento de la exministra Cecilia López, pero hay que hacer el esfuerzo. Llevamos 10 meses en esta labor, en mi caso, 10 meses. Y yo preferiría que ese dato, si cumplimos o no cumplimos, lo diéramos unos 4 meses antes de terminar el gobierno. Si cumplimos o no cumplimos. ¿Hoy en qué vamos? Hemos comprado 25.000 hectáreas. 25.000. No es la Agencia Nacional de Tierra ha comprado 25.000. Falta allí lo que ha hecho SAE. No tengo el dato porque eso se suma al tema de reforma agraria. Tenemos que consolidar la información. Falta el dato de SAE. SAE ha puesto tierra para la reforma agraria. ¿Más o menos cuántas? No, eso el propio SAE lo dirá. Respondo por lo de la agencia. 25.000 hectáreas que hemos comprado para eso. El 80% de eso está entregado ya a familias. Está entregado o en comodato o entrega temprana, mientras salen los documentos, el modo, ¿cierto? Lo que llaman derecho. Pero la gente está ahí ya, ¿cierto? Nos faltan agilizar cosas, ¿cierto? Falta agilizar el tema del desarrollo productivo, el tema del proyecto, puede faltar algún registro, pero la gente en un 80% ya está ahí, ¿cierto? Sobre 25.000 hectáreas. Esta semana y este mes para nosotros era de mucha importancia, julio-agosto, para adelantar compras y agotar el presupuesto ordinario de la agencia de aquí al 31 de agosto. Es lo que pretendemos. El presupuesto ordinario. Quedaríamos con el dinero ya de la adición presupuestal. Esa es una de las preguntas que más adelante tenemos. Y volviendo al tema de la compra de tierras, ¿ustedes cuánto han invertido hasta el momento en esas 25.000 hectáreas, Gerardo? Te voy a contestar diciendo en promedio la hectárea está saliendo en 13, 14 millones de pesos. 13, 14 millones de pesos. Lo que tenía el gobierno en estudios es de 10 millones de pesos por hectárea. Realmente está saliendo 13, 14 millones de pesos en promedio. Todo. Algunas más, otras menos. Las del Cauca salieron absolutamente, han salido alto el precio. En otras partes ha bajado el precio. Pero eso es lo que queremos. Promedio 10 millones de pesos por hectárea para poder beneficiar 300.000 familias. 3 millones de hectáreas, 10 hectáreas por familia, 300.000 familias. Eso es lo que tenemos calculado, eso es lo que estamos trabajando. El Ministerio de Agricultura, la señora ministra y el equipo asesor de ella están trabajando para priorizar lo que ya está priorizado también. Las indicaciones del señor presidente desde el comienzo fue Magdalena Medio Caribe, en el tema de compra y en el tema de adjudicación, pues porque allí están de las tierras más grandes extendidas de tierra fértil del país para poder avanzar con proyectos productivos grandes. Claro, eso tiene que ser integral, como lo dijiste al comienzo, tendrá que ver con el tema de la conectividad, con el tema de las vías, con el tema de internet, servicios públicos. Eso es otro tema. En lo que a mí compete corresponde la compra de la tierra y hemos avanzado en eso. ¿Qué sucede en el caso si una persona vive en Popayán, pero ustedes compraron tierra al norte del país? ¿Cómo están gestionando ese tema si hay personas que están solicitando precisamente tierras al sur del país, pero ustedes han comprado en la región Caribe? En el resto de la región del país están los municipios PEDET, muchos municipios PEDET. Ahí estamos comprando tierras porque tienen que ver con el tema del compromiso de la paz y los ETCR. Y también para comunidades indígenas donde hay compromisos con ellos, donde hay compromiso. Entonces, fuera de ese territorio están municipios PEDET, están reincorporados y están comunidades étnicas, consejos comunitarios indígenas, que también hay que comprar tierra. Y la otra parte corresponde entonces a Caribe
y a Magdalena Medio, y dentro de Caribe y Magdalena Medio, unos núcleos, ya unos puntos muy concretos que viene focalizando el Ministerio de Agricultura. Teniendo esos núcleos, iniciaremos a concentrar esfuerzos en esos núcleos, donde hay grandes extensiones de tierra, donde es tierra fértil, donde es tierra que no tiene procesos de restitución, donde es tierra que no está ocupada, que está saneada jurídica y materialmente. ¿Cuál es entonces la meta que ustedes tienen de compra de tierras para este año y los 2 años siguientes, teniendo en cuenta que quieren cumplir con los 3 millones de hectáreas? Por ahora, a mí lo que me corresponde es adelantar la compra con el presupuesto que hay. El presupuesto que hay es lo que he dicho en el presupuesto ordinario, fueron 1.050.000, en compra son 600.000 millones entre indígenas, afros, campesinos y el otro billón de pesos adicional. Un actor fundamental en este proceso de compra de tierras ha sido Fedegan, porque precisamente el año pasado ustedes suscribieron un acuerdo para la compra de tierras. Del total que se han ofrecido, ¿cuántas se han comprado al gremio ganadero y cuántas provienen de otros sectores o de independientes y privados? Bueno, realmente este tema de compras ha empezado con fuerza a partir de hace 4 meses. Fedegan ha ofertado casi hay en oferta para el país, que nunca había habido en el país, una oferta de ese tamaño. Estamos hablando de 1.300.000 hectáreas que están ofertadas hoy a la Agencia Nacional de Tierras. ¿Cuánto de eso es viable? Es cercano a un 45-50%, lo viable. Faltándonos por estudiar un 20% de la totalidad de lo que ha llegado. Pero la viabilidad técnica y jurídica inicial nos indica que en 45-50% para comprarla. De eso la tercera parte, 35% aproximadamente, es de Fedegan. Por aquí podría tener los datos yo. Oferta total es de, perdónenme un segundo, es de 1.383.783 hectáreas, la oferta total. En el Magdalena Medio y Caribe hay una oferta completa, total, de 130.961 que son viables en el Magdalena Medio y Caribe. Esos son los datos aquí aproximados que tenemos, ¿cierto? En total, en el Magdalena Medio y Caribe tenemos 361.000 hectáreas ofertadas. Yo quería decir cuánto de esto es viable a nivel nacional. Sobre la cifra total, 654.000 hectáreas, lo que le había dicho en promedio. De 1.300.000, 654.923 tienen una factibilidad jurídica y técnica para comprar, faltándonos un 20% por estudiar de las ofertas todavía. Si yo soy un productor o un privado o incluso un ganadero, ¿yo cómo le puedo ofertar las tierras a la Agencia Nacional? Porque ha habido un problema y ustedes han dicho y han denunciado que ya hay un montón de redes criminales que precisamente se están aprovechando de este proceso para estafar a las personas. Entonces, ¿cómo realmente un campesino puede tener la garantía de que yo estoy recibiendo el dinero o que le estoy ofertando realmente a la Agencia Nacional de Tierras? Bueno, lo primero es que lo estamos haciendo mediante métodos indirectos para evitar la intermediación. 311-868-1902. 311-868-1902. Una línea de WhatsApp que le ofrece 3 posibilidades. O quiere título, porque necesita el título, no lo tiene, o quiere tierra, o le oferta tierras al gobierno. A través de esa línea puede ofertar la tierra a la Agencia Nacional de Tierras o a través del correo de la agencia. Queremos hacerlo todo mediante métodos indirectos para evitar esas intermediaciones y que se preste a estar buscando funcionarios a ver cómo le agilizan o no le agilizan el procedimiento allá. Y en segundo lugar, necesitamos utilizar estos métodos indirectos en todo el proceso. Ir a medir el predio
ir a verificar los asuntos que requiere el predio, la caracterización, la vocación agraria, hoy se puede hacer satelitalmente. Si no pasamos de manera definitiva a los métodos satelitales, hoy la agencia tiene un usuario satelital, puede medir los predios, los puede ver a 3 metros, a 50 centímetros y a 5 centímetros, se puede ver el predio. Entonces desde la agencia verificamos, por el tema de nubosidad, a veces no se puede ver todo el predio. Falta una parte, falta la mitad, falta una tercera, falta una punta, entonces no se puede cerrar el límite del predio. Pues para eso están los drones. Por debajo de la nube se manda el dron, toma las fotografías, regresa y se puede medir el predio y se puede saber la vocación que tiene ese predio o la aptitud de ese predio. Es que mire, el Tour de Francia lo vemos desde la casa sentado en el televisor y sabemos quién gana, cuántos metros llegó un corredor del otro. ¿Cómo es posible que no podamos medir un predio satelitalmente? Pues hay que hacerlo. Nos ahorra infinidad de recursos, tiempo, hay que hacerlo mucho más rápido. En una sentada puedes mirar en una prefactibilidad, una sentada de 2 horas y descartar 10, 15 predios o decir, sí, estos tienen una posibilidad de ser comprados. Si faltan datos, pues se hace la diligencia de ir en visita hasta allá. Pero tenemos que cambiar esa actitud, esa forma de proceder para poder hacer la reforma agraria. Tiene que ser mediante métodos satelitales. La excepción es ir a visitar el predio. El avalúo, todo se puede hacer satelitalmente. Eso es lo que esperamos hacer. La compra de igual manera, la oferta de igual manera. Eso es lo que queremos hacer. Para poner un ejemplo, antes existía un formulario en la agencia que llamaba el FISO, formulario de inscripción. Hacer el levantamiento de la información de un formulario para una familia en promedio costaba 400.000 pesos. Desplazar los funcionarios, ir hasta allá, las reuniones, el transporte. Hoy lo estamos haciendo a través de WhatsApp y cuesta 80 pesos. 80 pesos. De 400.000 pasamos a 80 pesos. Más rápido, más eficaz, más pronto. Lo mismo hay que hacer para el levantamiento topográfico, lo mismo hay que hacer para el avalúo. Métodos indirectos. Es la manera más rápida, ágil, para eso está la tecnología. Eso es lo que queremos hacer. Hoy lo hacemos desde acá en Bogotá. Tenemos un estudio, una sala de trabajo satelital, pero hay que hacerlo en cada una de las regiones. Necesitamos la conectividad satelital en cada una de las regiones para que los directores y los equipos que están en las regiones nos ayuden en eso. El siguiente bloque de preguntas las hará Joaquín López, él es editor de finanzas. Estábamos hablando hace un segundo de todos los presupuestos que ya están manejando para el plan de compra de tierras. Ahora, pero entonces, si usted nos decía que inicialmente había un plan de 10 millones por hectárea, pero usted, por ejemplo, nos está diciendo también que hay escenarios en los que se han visto hectáreas de hasta 13 millones de pesos, ¿de cuánto es el presupuesto para comprar tierras solamente este año? Porque antes se hablaba incluso de 500.000 millones, ¿quiere decir que ya es mayor? Hoy tenemos este año 1.600.000, aproximadamente 600.000, que corresponden al presupuesto ordinario, más el billón que hay de presupuesto adicional para este año. Perdón si le entendí, la primera cifra no se la escuché bien, ¿1,6 billones? 1.050.000, que es el presupuesto ordinario de la agencia del año 2023. Y lo dedicado a compras son 650.000. Tenemos 1 billón más para compras en lo que resta del año. Es decir, porque para allá iba a preguntarle como del proyecto de adición presupuestal, de ahí también cuánto planean que sea destinado para los recursos de compra de tierras. ¿Quiere decir que pueden haber recursos extras o no? Está todo eso. Y lo que sabemos es que si hay remanentes planteado, la ministra ha tenido toda la decisión, el presidente de la República, cuando hayan remanentes a final de año y se necesita más dinero, pues habrá más dinero. Otro tema ahí es naturalmente el de las zonas que concentran las hectáreas productivas, algo que incluso usted ya lo estaba hablando hace un momento. Pero entonces, ¿cuáles son esas zonas, o mejor, esos departamentos donde se debe concentrar la compra de tierra productiva? Porque en últimas les están llegando, según lo que nos dice, ofertas de varios lados. Han llegado ofertas de todo el país que nos sirven y todas son útiles. ¿Por qué? Porque hay que comprar en los municipios PEDET, parte del compromiso del acuerdo de paz, porque hay que comprar en los ETCR, donde están instalados los ETCR,
las zonas donde están los reincorporados, porque hay que cumplir con compromisos en comunidades étnicas que están en muchas partes del país. O sea, eso es parte de los compromisos ya adquiridos que el gobierno pues tiene que respetar, va a respetar y va a buscar cumplir esos compromisos que vienen de tiempo atrás. Estamos hablando del norte del Cauca, eran compromisos de hace 13 años, de hace 13 años atrás. Pues hay que cumplir esos compromisos con la comunidad, con el CRIC y con la comunidad indígena de ese sector, así como en otras partes del país. Entonces, se va a comprar en muchas partes del país. Y la parte de reforma agraria de productividad de alimentos está concentrada en los núcleos, unos núcleos que viene diseñando el Ministerio de Agricultura. ¿Cuáles son nuestros referentes hoy en día? Magdalena Medio y Caribe. Caribe son los 7 departamentos de la zona Caribe. Sucre, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Cesar, ¿cierto? Esos departamentos. Y dentro de esos departamentos y de esa zona Caribe, unos núcleos que definirá el Ministerio de Agricultura. El siguiente bloque de preguntas se los hará Sofía Solórzano. Ella es editora de Globoeconomía. Queremos que nos cuente cómo es el proceso para la compra de tierras y qué aspectos evalúan ustedes. ¿Quién da el precio real de estas tierras? El procedimiento es que la gente pueda hacer la oferta a través del WhatsApp que decíamos, llega, hay más de 5.700 ofertas, llegan a través del mecanismo, se mira la extensión de la tierra, se mira los títulos de propiedad, si es persona natural, si es persona jurídica, un estudio técnico jurídico y se hace una medición del predio a través de mecanismos satelitales. ¿Sí? Eso no es tan rápido así como lo estamos diciendo aquí, ¿cierto? Pasa, tiene unos filtros, tiene unos funcionarios que lo hacen y de allí sale una primera calificación que es una prefactibilidad, ¿cierto? Y luego, si es necesario, los levantamientos topográficos y el avalúo. ¿El avalúo quién lo hace? Lonjas de propiedad raíz. En este momento tenemos 4 convenios, uno con la Universidad del Magdalena, otro con la Universidad del Valle, otro con la Universidad Distrital y con CISA, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Defensa, de Hacienda, perdón, no de Defensa, de Hacienda. Ellos hacen los avalúos y el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ellos hacen los avalúos, no los entregan los avalúos y nosotros entonces, con lo que dijo la lonja de propiedad raíz, si hay que hacer ajustes al avalúo, si faltó información, si faltó datos, vuelve y se hace, vuelve y se estudia, se llenan las observaciones que haya que hacer sobre esos avalúos porque no hicieron el avalúo de una parte boscosa, porque por cualquiera de esas circunstancias, entonces se revisan los avalúos y si hay un avalúo, si está correcto todo el avalúo en la parte del cumplimiento de los requisitos técnicos, pues se hace la oferta. Se le envía la oferta, queda unos días para que el propietario nos diga si acepta o no la oferta. La Agencia Nacional de Tierras no negocia los precios. Se tiene la idea que es que hay que ir a negociar con el Estado. No, hay unos avalúos y los avalúos pues nos indican a nosotros eso cuesta tanto y sobre eso se paga si el vendedor, si el propietario pues acepta la oferta. Bueno, precisamente queremos... De ahí para allá empiezan otros pasos, que es volver a repetir lo mismo, pero al contrario. Al contrario, ¿es por qué? Porque un predio de 100 hectáreas, entonces lo dividimos en 10 partes. En 10 partes es escriturarle después ese predio a 10 familias diferentes. Volver a hacer el procedimiento, hacer la escrituración, dictar las resoluciones, escribirlas en la oficina de registro de instrumentos públicos. Cuando sale de la oficina de registro de instrumentos públicos, entonces ahí ya está, estamos haciendo entregas previas o entregas anticipadas. Claro, mientras la superintendencia nos expide el certificado de libertad de tradición, pues que la gente vaya pudiendo trabajar. Ya nos han transferido la propiedad. Nosotros damos por entendido este proceso a partir de que el dueño nos acepta la oferta. No se ha caído un solo negocio de esos para la agencia, después de que el dueño acepta la oferta. La acepta y hay registro presupuestal, pues vamos procediendo. Bueno, vamos a ahondar un poco en este tema y la agencia precisamente estuvo en el ojo del huracán por el tema de la expropiación express y usted ha señalado que esta figura se encuentra en 2 leyes diferentes, pero ¿qué pasa precisamente si un ciudadano que tiene esta tierra que le interesa al gobierno no acepta, no la quiere vender? ¿Qué sigue y cómo proceden ustedes? Hoy no pasa nada en absoluto. Nosotros lo que queremos es que los ciudadanos del campo tengan los mismos derechos de los ciudadanos que habitamos las ciudades.
Hay unos procedimientos diferentes para el campo y la ciudad. Seguimos maltratando a la gente del campo. Seguimos con exclusión de la gente del campo. Lo voy a explicar por qué. Aquí los alcaldes y las administraciones públicas, Bogotá ha comprado 15.500 predios mediante un procedimiento rápido administrativo. Medellín ha comprado 5.300 y pico de predios para el metro, para 1.000 cosas, ha comprado para obras de interés social, para hacer un colegio, para hacer una vía, para hacer un hospital. Tienen un procedimiento rápido, expedito. Es una sede de la Ley 9 de 1989. Y hay otras leyes que lo han regulado. Y los alcaldes pueden hacerlo rápidamente. El vicepresidente Germán Vargas Lleras en su periodo decía que ellos compraban en 15 días para hacer vivienda de interés social. En 15 días. Y le ofrecían a la persona por el predio, le ofrecían comercialmente. Si la persona no aceptaba, se lo pagaban con el avalúo del predial, o sea, mucho menos. O sea, la sometían a vender. Y nadie decía nada, porque son de interés social. Nosotros estamos diciendo, hagámoslo con el avalúo comercial, pero que tengamos un procedimiento rápido, expedito. Estamos gobernando al campo con la Ley 200 de 1936, un siglo, y estamos gobernando el campo con leyes de la Ley 60 de 1994, leyes de 30 años atrás. Así no es posible. Hay que modernizar el Estado, hay que modernizarlo en las normas y en los procedimientos. Por eso hablamos del asunto satelital, ¿cierto? Sin esos dos mecanismos va a ser muy difícil hacer la reforma agraria. No es posible que entonces las administraciones públicas de las ciudades tengan una ventaja enorme, que es poder satisfacer las necesidades de la gente para hacer las obras, y en el campo no se pueda. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Por qué tratamos a la gente del campo así? ¿Por qué normas diferenciadas? ¿Por qué no se puede hacer en el campo eso? Podrían decir, no, pero es que es entregarle tierra que el Estado compró a un campesino, a un privado. Sí, señores, es para que cultive alimentos. No hay nada más de interés social que sea la producción de alimentos. Los seres humanos, por lo menos, se busca que consuman alimentos 3 veces al día. Más de interés social no puede haber nada más que eso, para alimentar, para que no haya hambre, para que haya comida, para que haya cultivos. Eso es lo que pretende el Estado, y por eso debe tener un mecanismo rápido para comprar la tierra. Yo he visto que esta discusión, afortunadamente, se ha desatado estos días. Y columnistas, no del pacto, han hablado del tema, Lo que pasa es que hay un prejuicio sobre eso, hay un prejuicio. Cuando lo hacen unos está bien. Cuando lo hace Germán Vargas Lleras, cuando lo hace Peñalosa, cuando lo hace la alcaldesa de Bogotá, está bien. Pero si lo vamos a hacer en el campo está mal. Nos parece que ese procedimiento no es legítimo para la gente del campo. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos tratando a los ciudadanos del campo así, del sector rural? ¿Por qué esa diferencia en los derechos y en los procedimientos? Hay que actualizar las normas. Pero básicamente ustedes podrían entrar a comprar un predio si la persona no lo quiere vender con el avalúo comercial, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, si ustedes, esa figura que usted plantea de intentar comprar de manera más rápida una tierra, básicamente sí estamos hablando de tomar la tierra de alguien más, pero al precio de avalúo comercial, ¿sí? Claro, debería ser así, es que uno tiene, ¿por qué no? ¿Por qué en la ciudad se puede hacer, por qué en el campo no? ¿Por qué los alcaldes tienen la facultad para hacerlo y por qué en el campo le impedimos a la administración de tierras hacerlo? ¿Por qué? Hoy se puede hacer, todos los alcaldes lo pueden hacer, pero cuando se trata de la gente del campo no, hay que hacerlo, hay que buscar un mecanismo, llámenlo como quieran, pero no puede seguir habiendo una diferencia entre los derechos de la gente que habita el campo y los derechos de la gente que habita las ciudades. No puede ser exclusión para la gente del campo. Es que mira, el acuerdo de paz lo que dice es eso. Hay que buscar oportunidades e igualar los derechos de la gente de la ruralidad colombiana. Colombia es una guerra de 60 años por eso. Y mantenemos esos esquemas todavía. Eso es una cosa feudal. Eso es una cosa de normas del siglo XVIII. Eso no puede ser. Y nosotros gobernando con normas de 100 años atrás. Ley 200. Ley 200. Nos dicen, aplica esa norma. ¿Sabe qué dice esa norma? La ley 200 de 1936, que expropia sin indemnización.
Esa es la que está vigente. Vaya y tome el predio, se queda con él y no paga ni un peso. Eso es lo que dice la extinción de dominio. Y lo que quieren entonces, ustedes es... nosotros decimos, oiga, hay que pagar comercialmente el predio, comercialmente, páguenlo para permitir, pero aún más, lo que ha planteado el gobierno es decirle a grandes propietarios de la tierra, decirle, si usted vende el 50%, ¿cierto?, de su tierra, y con el dinero que recibe por el pago del otro 50%, haga reconversión. Los de ganadería extensiva, si tiene 1000 hectáreas, pues hoy se puede hacer ganadería 14 hectáreas, 2 hectáreas por 12 animales, 12 reses por hectárea. Lo que se está haciendo es 1.5 por hectárea, eso es ganadería extensiva. Lo que produces en una hectárea pueden ser, puede trabajar con 12 reses, 12 vacas, ¿cierto? No con 1.5. Entonces necesita menos de la mitad de la tierra, haga reconversión, invierta en esa mitad de la tierra, sea más rico, crezca su riqueza, concéntrela ahí y en la otra parte cultivamos alimentos. Y el Estado hasta le presta el dinero para eso. Entonces, básicamente es pasar de una expropiación que usted dice que está en la ley 200 de 1936, sin ningún pago al propietario de la tierra, pasar a una expropiación con avalúo comercial, que es una figura que se ha dicho que... Yo llamo eso propiedad de interés social, como llama la Constitución. Hay un interés público, social, por encima del interés privado. Usted lo puede llamar como quiera. Yo lo que veo es que hay un interés social, un interés público, y ese es lo que estamos buscando. La propiedad debe cumplir una función social. Eso es lo que estamos diciendo. Hágalo por la vía que lo haga, pero el procedimiento debe ser rápido y expedito para satisfacer una necesidad que es la de producir alimentos. ¿Eso quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo nos dio unas posibilidades a nosotros de adelantar procesos agrarios por la vía administrativa, no que lleguen hasta la vía judicial, no hasta el juzgado. Eso es lo que nos dio el Plan Nacional de Desarrollo. Pero no nos dio agilidad para la compra de tierras. Hoy se está haciendo a través de unos núcleos. Falta una normatividad todavía, que es para hacerlo mucho más rápido, mucho más expedito. Hay que modernizar el Estado. Hay que quitar todos esos procedimientos que lo hacen engorroso o que lo hacen difícil. Tal como sucede en las ciudades, tal como es en las ciudades. Hay que modernizar el Estado para poder administrar el campo. 1,7 millones de hectáreas. ¿Han verificado esa viabilidad para entregarlas a comunidades como las afros, raizales y otras? Eso era puro humo que había dicho el gobierno anterior. Discúlpeme que lo diga de esa manera. Puro humo. Estaban metiendo allí lo de formalización, lo estaban metiendo en lo del fondo. El fondo tiene que ser otra tierra, porque si vas a mirar toda esa tierra que habían apuntado en el fondo, que tenían allí en el fondo, es tierras ocupadas. Entonces, ¿cómo las vas a adjudicar? Esas tierras pueden contar para que se formalicen, para entregarle el título a la gente. No decir que con esa tierra se le va a entregar a familias que no tienen. Eso no era cierto. Estaban haciendo una doble contabilidad de las cifras. Lo que era para formalización lo metían en el fondo. Es que son formalización 7 millones, lo que dice el acuerdo. Y 3 en compra de otra tierra, comprar tierra, para entregarse a la gente que no tiene. ¿Cierto? Entonces, lo que era para formalización lo estaban metiendo al fondo. Ahí no es. No le podemos hacer trampa al acuerdo de paz. No podemos duplicar las cifras. Entonces, la presentaban como que esa tierra estaba ahí para entregarle a la gente. No, esa tierra está ocupada. Esa tierra, ahí había gente. Entonces, ¿cómo le ibas a entregar? Eso tenía dueño. Tenía la pregunta que tú hiciste al comienzo. Tenía ocupantes. Tiene ocupantes. Propietario es el que tiene la escritura previamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Es el propietario y que tiene la posesión material de la tierra. El ocupante es el que está sobre predios de la nación. Y el poseedor es el que está sobre una tierra, adquiere derechos con el transcurso del tiempo, pero esa tierra también tiene dueño. Son 3 calidades. Cuando tú dices eso, esas personas que están sobre esas 1.700.000 hectáreas son ocupantes, están ahí. Los vas a quitar de ahí para entregarle a otro. Es gente que no tiene tierra, que lleva 20 años, que lleva 15 años, que lleva 30 años viviendo ahí. Entonces las metían y las contabilizaban en el fondo de tierras. Pues no es así. Por eso te digo que era humo, ¿cierto? Ahí no había realmente una tierra nueva para entregarle a la gente. Esa tierra es para formalizar.
esa tierra es para formalizar, para entregar los títulos, para reconocerle el derecho a un ciudadano entregándole el título, no para entregárselo a otro. Ese es el tema con ese hectareaje que se presentaba en el fondo. Por dicho, es que pensaron, discúlpenme que lo diga de esa manera, pensaron que la meta era tener 3 millones de hectáreas en el fondo. No, la meta es que no haya una sola hectárea en ese fondo. ¿Por qué? Porque se le ha transferido la propiedad a la gente. El fondo es un mecanismo que la tierra pasa para ahí, para legalizar, ¿cierto? Y va para la gente. Entonces, el gran resultado es que ese fondo no tenga tierras. ¿Por qué? Porque pasó por ahí y ya se le entregó a unas familias, a campesinos que no tienen tierra. Otro tema que hay es el norte del Cauca, que sigue siendo un epicentro de muchas situaciones, que vuelve cada vez más el panorama más complejo, sobre todo para la agroindustria de la caña. ¿Por qué diferenciar es el término de invasiones y ocupaciones? Que ustedes han sido muy enfáticos en decir que esas tomas de tierras en realidad son ocupaciones. Expliquémosle un poco a nuestros lectores realmente qué está sucediendo en el norte del Cauca, ustedes cómo están manejando esa situación y cómo han adelantado acciones de gestión junto a los gremios. Quiero empezar por señalar dos cosas. Quienes se han opuesto eternamente a la reforma agraria y a la entrega de tierras a campesinos que no la tienen, han dicho que es que los indígenas, las comunidades negras tienen mucha tierra, que tienen 39 millones de hectáreas. Pues quiero primero decir que de esas 39 millones de hectáreas, únicamente 2.5 de lo que está en consejos comunitarios y en resguardos son bosques, selva, que produce vida, biodiversidad, agua, produce eso. De 39 millones, únicamente 2.5 son para cultivo de alimentos. Entonces las comunidades indígenas, las comunidades negras necesitan tierra. Es lo primero. Necesitan tierra porque tienen únicamente 2.5 para cultivar alimentos a nivel nacional. ¿Qué sería si no protegiéramos los otros 37 millones de hectáreas o que esas comunidades le protejan? Pues no habría agua en Bogotá, ¿cierto? ¿Cómo sería la calidad del aire si esos 37 millones de hectáreas? Entonces, primero hay una necesidad de que esas comunidades tengan tierra. Eso era para decir esto, ¿cierto? Hay una necesidad. Hay que entregarle tierra a comunidades negras, a comunidades campesinas, a comunidades indígenas, porque únicamente tienen 2.5 para cultivo de alimentos. Entonces, en el Cauca se ha presentado eso. Se ha presentado esa lucha por la tierra histórica de comunidades indígenas. Cuando preguntaban, ¿y quiénes son los que están peleando la tierra? ¿Por qué los invasores al principio del gobierno? Pero si todos los días salían en televisión, son negros, son indígenas, son campesinos peleando esa tierra. Y eso no se soluciona a punta de bolillo y a punta de policía y a punta de... Se soluciona es formalizando o entregando tierra. Compramos 24, ¿para dónde vas? Compramos recientemente 24 fincas, entre ellas una emblemática, la Emperatriz, que es donde se dice se organizó toda la masacre del Nilo. Hace como 13 años se viene con esta discusión. Las compramos. La agencia las compró. La disposición a entregarlas. La mesa interétnica tiene que buscar un acuerdo entre comunidades negras e indígenas para transferir la propiedad de esas tierras a ellos, a las comunidades que ellos digan, porque es una necesidad. Hay que hay que satisfacer esa necesidad. Ya compramos la tierra. Pero si ustedes realmente están avanzando precisamente en ese proceso de compra de propiedades, ¿no? ¿Por qué se siguen dando estas invasiones si ustedes ya están adelantando un proceso de formalización y de compra y entrega? ¿Qué le dice usted a las personas que están siendo afectadas? Yo creo que ese fenómeno cambió de hace 10 meses atrás. Yo recuerdo cuando llegamos al gobierno y realmente no era así. Realmente, el día que yo me posesioné, 7 de septiembre, a las 2 horas tuve que ir a una reunión aquí a la Defensoría del Pueblo, donde habían gobernadores, alcaldes, fuerzas militares, y se hablaba de 200 y pico de invasiones. Realmente 20 habían sido posterior a la posesión de este gobierno. Las demás venían de tiempo atrás. Entonces no es que haya un crecimiento. Hoy hay unas nuevas invasiones, hay unas dificultades en el norte del Cauca. Estamos allá con la decisión, pues hay que resolver. Las comunidades indígenas y negras tienen que resolver esas 24 fincas que se compraron para la mesa interétnica, tiene que resolverlo. Cuando se resuelva eso, se procederá, si hay necesidad de compra de más tierras,
pues se hará. Por ahora estamos ahí. Esas 24 que están compradas tienen que resolverla para hacer la entrega de las tierras y ya. La mayoría de esas fincas son de caña de azúcar, tienen... No, en son un tiempo productivas, atrás, ¿no? algunos dicen que en un tiempo atrás producían caña de azúcar. Lo que encontramos es que hubo interés de los propietarios, vinieron acá en hacer la venta de esas tierras, se hicieron, y entre otras cosas, esas tierras no se pueden seguir pagando esos precios. No podemos hacer la reforma agraria. Eso no es posible, eso no es factible, eso no puede ser. O sea, ¿están más 50, caras? 60 millones de pesos hectárea. Pues con lo que compramos una hectárea allá, 50, 60, si compramos 6 en otra parte. Eso no es posible, eso no es viable. Eso no es viable, lo que ha pasado ya no es viable. Hay que solucionar los temas sociales, sí, de acuerdo, pero no de esa manera, no de esa manera, así no es posible. Bueno, con esa respuesta damos por finalizado este Insight. Gracias, Gerardo, por aceptar la invitación. A ustedes, muchísimas gracias, al equipo de trabajo muy amable, muchas gracias, los periodistas. A todos nuestros lectores, recuerden que mañana encontrarán una versión resumida de esta conversación en el diario impreso. Hasta una próxima transmisión.